El mundo global de las inversiones está al alcance de tu mano gracias a BCI Wealth Management, porque nuestro equipo de especialistas entrega una dirección estratégica en todas sus soluciones de inversión, tanto locales como internacionales. Nuestro proceso de inversión comienza con la definición de la estrategia de mercado, lo que llamamos House View. En base a ella, se inicia el análisis continuo de una gran variedad de alternativas e ideas de inversión para identificar las que se adecúan de mejor manera a las necesidades de nuestros clientes. Finalmente, entregamos un traje a la medida, una propuesta que se ajusta a su perfil y objetivo. ¿Qué tipos de servicio entregamos? Entregamos servicios de asesoría discrecional, en el que los clientes delegan la toma de decisiones a un equipo de especialistas de BCI Wealth Management, que ajusta las inversiones de acuerdo a los movimientos del mercado. Además, contamos con servicios de asesoría no discrecional y transaccionales, en los que el cliente mantiene el control de la toma de decisiones. Lo que es común a todos es que puedas acceder a más de 40 casas de fondos internacionales con una mirada amplia y global de la oferta de inversión. Nuestra plataforma internacional en Florida, Estados Unidos, es única a nivel latinoamericano y nos permite acompañar a nuestros clientes, complementando la asesoría que reciben en Chile mediante productos y servicios bancarios y de inversión. Conoce la asesoría de BCI Wealth Management y descubre las soluciones de inversión que se ajustan a ti. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es Gerardo Sagredo, gerente comercial de BCI Wealth Management. Para mí es un gusto estar hoy día, esta mañana, con ustedes en este ciclo de charlas Inversiones al Día. Ya lo hicimos el año pasado, durante este 2024, sin duda que es importante retomar y estar cerca con ustedes. La verdad que esta charla en esta mañana la hemos denominado "Si el Banco Central sigue recortando tasas, ¿qué vamos a hacer con nuestras inversiones?". La verdad que creemos que estamos en un minuto de mucha oportunidad. La verdad que recorrimos durante el año 2023 buscando esta oportunidad que de alguna forma nos iba dando el lineamiento el Banco Central y sin duda también el momento económico. Hoy día vemos más que nunca que esa oportunidad está muy presente y muy clara. Hoy día nos va a acompañar, como en muchas otras ocasiones, Felipe Ruiz. Él es economista senior de BCI, quien hará un análisis de los escenarios económicos y proyecciones de inflación y tasa. También nos va a acompañar Rodrigo Barros. Rodrigo es gerente de renta fija de BCI Asset Management, quien hablará de las perspectivas de renta fija local. Y Rosario Miquel, gerente de estudios y estrategia de BCI Corredor de Bolsa, quien entregará una mirada sobre la renta variable y alternativa para poder ahí ver cómo diversificamos las inversiones. La verdad que sin duda que este equilibrio entre renta fija y renta variable es interesante empezar a observarlo y ver cómo vamos tomando riesgo ante las oportunidades que se presentan. Como siempre, queremos que esta sea una instancia interactiva, por lo que también les pedimos que hagan sus preguntas a través del chat y que tienen ahí en su pantalla para ir respondiendo en conjunto con Felipe, Rodrigo y Rosario. Y lo otro que les comento es que la charla va a quedar grabada para poder revisarla posteriormente en www.bci.cl/inversiones. Así que, sin más preámbulos, quiero ahí saludar a todo el equipo y en particular ahí a Felipe para que veamos justamente lo que nos vas a comentar ahí, Felipe, respecto de las perspectivas económicas. Y sin duda que hay mucho que comentar. Hemos tenido varios datos de inflación sorpresivos, tanto en Chile como en Estados Unidos. Estamos también ahí con cifras el día de hoy en la economía china, ¿no es cierto? Y por otra parte, estamos ahí al pendiente de qué es lo que ocurra en las conversaciones en Davos. Así que, Felipe, coméntanos ahí un poco ese panorama. Muchas gracias, Gerardo. Muy buenos días a todos los que están conectados. Gracias por su tiempo. Efectivamente, la instancia de hoy es básicamente entregar un barrido económico sobre los temas que finalmente se van decantando y cómo esto se relaciona también con los distintos productos y miradas para el mercado financiero de cara al 2024. Rápidamente, con algunos primeros mensajes, desde el punto de vista de la economía, queremos entregar los supuestos en los cuales estamos trabajando para el año y que sirve como antecedente para la toma de decisiones y también para las oportunidades de los mercados financieros este año.
¿Qué es lo que está ocurriendo en términos simples para la economía chilena? Quizá el gran logro que hemos tenido es que la inflación ha caído con fuerza. Y eso hay que reconocerlo, hay que merecerlo y hay que entenderlo de cara a lo que viene. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, durante el 2023 la inflación cayó desde un 12,8% hasta un 3,9% cerrando el 2023. Ha sido una caída importante, la inflación se desplomó en la última parte del año, eso vale la pena considerarlo. Y la pregunta es, ¿qué viene en adelante? Mirando ya qué es lo que va a ocurrir de cara a los próximos meses con la inflación. Con lo que estamos considerando y los supuestos que estamos incorporando hasta la fecha, todo apunta a que la inflación va a volver al 3% tan corto como en los próximos meses y ya hacia marzo prevemos que la inflación se ubique en el 3% objetivo del Banco Central. Y es una muy buena noticia, tomó tiempo, pero finalmente la inflación ha cedido marcadamente. Lo que hoy día estamos manejando por el lado de BCI Estudios es que la inflación, tanto el 2024, incluso el 2025, fluctuaría en torno a este 3%. Esto es muy importante considerarlo, ya que en los últimos años hemos estado con una inflación inédita y que también ha alterado todas las decisiones de inversión y también los patrones que estamos acostumbrados para la toma de decisiones sobre los mercados financieros. Creemos que disipado el componente inflacionario, este ya es un tema que se zanja, que sale de la ecuación y efectivamente ahora hay que acostumbrarse, ojalá, a tomar decisiones con una inflación ya más controlada y en torno al 3% objetivo. En la siguiente lámina podemos ver lo que el Banco Central ha tenido que hacer para controlar esta inflación. Como bien ustedes saben, el Banco Central ha elevado marcadamente la tasa de política monetaria. Acá está el gráfico. Ubicó la tasa de referencia a niveles inéditos también del 11,25%. Pero ya desde mediados del año pasado que han aparecido estas primeras señales de descenso en inflación y con ello el Banco Central ha comenzado a recortar esta tasa de política monetaria, situándola ahora en 8,25%. Sigue siendo una tasa alta, sigue siendo una tasa demasiado alta quizás para el nivel de inflación que estamos manejando. ¿Qué es lo que estamos proyectando? Y eso se puede ver en este diagrama. Estamos trabajando con que esta tasa de referencia va a seguir disminuyendo incluso de manera más rápida en los próximos meses. Por ejemplo, estamos trabajando con que esta tasa de referencia, que hoy día está sobre 8%, se ubicaría ya cercano a 4,5% hacia fines del 2024 e incluso en torno al 4% ya en los primeros meses del 2025. Mencionar que, según los últimos mensajes y señales que ha entregado el Banco Central, hoy día el 4% es la TPM neutral, como se denomina, que es la tasa de interés de equilibrio, en el cual esto converge cuando todas las variables ya están en orden. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Bueno, creemos que en el corto plazo se avecinan importantes recortes de tasas de interés. Es más, estamos trabajando con que la próxima reunión del Banco Central, tan pronto como el 31 de enero, el Banco Central recorte la tasa de referencia en 100 puntos base, es decir, un 1%, ubicándola de 8,25 a 7,25%. Y de ahí en adelante van a venir recortes de magnitud importante para llegar al 4,5 y 4% ya en un año más. Así que lo que tenemos que empezar a reconocer desde el punto de vista de la economía es que con la información que tenemos hasta el momento y las señales que se están incorporando, todo apunta a que el Banco Central va a normalizar esto de manera rápida y ya vamos a tener que acostumbrarnos a tomar decisiones ahora con tasas de interés más cercanas a lo normal respecto a lo que teníamos en los últimos años. En la lámina siguiente, quizás esto ustedes lo han visto de primera fuente, se observa la evolución de las tasas de interés de los depósitos a plazo. Esto es mensualizado en pesos. Esto ha sido muy llamativo, acorde con que el Banco Central ha elevado con tanta fuerza la tasa de interés, eso se ha reflejado en las tasas de interés que rigen la economía. Una de esas tasas es la tasa de depósito a plazo, que como bien quizás ustedes lo habrán observado, en algunos meses del año pasado llegó a niveles del 1%, 0,9% mensual, que eran cifras inéditas y que también, por cierto, totalmente difíciles de ver a nivel histórico. En esta historia, por ejemplo, se observa la misma tasa desde el año 2014 hasta la fecha. Es decir, en los últimos 10 años se advierte que pocas veces esta tasa de referencia alcanza los niveles tan elevados que alcanzó el año pasado. Es más, si uno lo ve con perspectiva, la mayoría de las veces estas tasas incluso ni siquiera alcanzan a cubrir la inflación o el IPC que se registra cada mes. Por lo mismo, tal como el Banco Central ha comenzado a recortar tasa,
y se puede apreciar en la última parte de ese gráfico, las tasas de depósito a plazo ya han comenzado a ceder rápidamente, con inusitada fuerza en lo último, y esperamos que esto siga a la baja de manera sucesiva en la medida que el Banco Central continúe recortando la tasa de interés. Así que ese es el panorama que se nos viene y que ya ha comenzado a ocurrir en los mercados financieros y se ha advertido también en las tasas de los depósitos a plazo. Así que es importante tener en cuenta que este fenómeno, que fue muy disruptivo el año pasado, va a comenzar a desvanecerse y a normalizarse quizás más rápido incluso de lo que hace unos meses estábamos previendo. En la lámina siguiente, solo para tener el contexto económico bien claro, lo que se nos viene en términos de crecimiento PIB, crecimiento económico en Chile, es más bien un retorno a la normalidad. Es decir, aquí en esta gráfica ustedes pueden observar la caída del crecimiento económico durante los meses de la pandemia, durante el 2020, la recuperación posterior, 2021 y 2022, pero ya desde hace un año y medio, en que estamos con un crecimiento estancado, entre cero y negativo, tal como se puede apreciar en las barras. Pero de ahora en adelante esperamos que la economía agarre algo de ritmo y vuelva a sus niveles tendenciales. Hoy día, lo máximo que puede crecer la economía con las variables en equilibrio es una economía en torno al 2%. Eso es lo que hoy día se calcula como PIB potencial. Ese crecimiento del 2%, que a todas luces es un crecimiento bajo, lo vamos a alcanzar durante este año. Es decir, con una inflación normalizada, con tasas de interés en equilibrio y una economía que va a crecer en torno al 2%, ya podemos advertir o señalizar que la economía chilena durante 2024 y quizás 2025 va a estar operando a plena capacidad. Y eso es lo que significa que vamos a ver un crecimiento que va a rondar en torno al 2% en estos próximos trimestres. Así que, de no mediar novedades, esa debiera ser la dinámica de crecimiento económico en Chile que acompañe todo este relato económico que estamos sugiriendo. En la lámina siguiente, solo para entender el plano global también que estamos dibujando, entrego un par de gráficos respecto al la misma variable, respecto al crecimiento económico esperado para Estados Unidos y para China. Y se puede ver que en los próximos trimestres, tal como se puede ver ahí en las barras achuradas, vamos a pasar por un ciclo de crecimiento algo más bajo en el mundo, principalmente dominado por Estados Unidos, que ha crecido de manera importante en este ciclo, pero también porque China, la economía china, está enfrentando problemas estructurales y está mostrando un menor dinamismo. Como se puede ver en las flechas siguientes, lo que vamos a ver, al menos con la información que tenemos hasta el minuto, es que la economía norteamericana va a pasar por una fase breve de desaceleración. Esperamos un crecimiento cada vez más bajo en los trimestres inmediatos, pero ello sería más bien de carácter contenido, transitorio, para luego retomar un ritmo de crecimiento saludable en la economía norteamericana, ya más bien hacia el 2025-2026. La economía china, sin embargo, y hoy día tuvimos más antecedentes al respecto, está enfrentando problemas de carácter estructural y todo apunta a que cada vez la economía china va a ir creciendo menos. Si hoy día está creciendo en torno al 5%, ya hacia el fin del 2024 se espera un crecimiento del 4, 4,5%, e incluso estirando el gráfico hacia el 2030, todo apunta a que la economía asiática podría crecer en torno al 2, 3% incluso. Así que poco a poco, la economía china, alcanzando también niveles de equilibrio, debiera ir creciendo menos desde el punto de vista del ritmo que fue tan dinámico en la década pasada. Eso es lo que nos enfrentamos desde el punto de vista del crecimiento. Solo para ir terminando la idea y dar pase al resto de los expositores, en línea con que la inflación, no solo en Chile, sino a nivel mundial, está cediendo, esperamos que las tasas de interés también vayan en esa dirección. En esta línea, rápidamente, lo único que estamos sugiriendo es que las tasas de interés desde el año 2003 hasta el año 2024 han tenido vaivenes, sin duda. Las tasas de interés de referencia en Estados Unidos y Europa más bien han pasado buena parte del tiempo en niveles muy bajos. Eso cambió durante el 2021 y 2022, donde las tasas de interés, que aquí se reflejan, subieron con inusitada fuerza, con un movimiento inédito, alcanzando niveles récord quizás de la historia cercana en el último tiempo. Sin embargo, esperamos que esas tasas ya alcanzaron su techo y ahora comiencen a ceder. Esos puntos que ustedes ven allí es la perspectiva que se maneja para el nivel de estas tasas de referencia hacia fines de este año. Debiera ser un recorte más bien gradual en primera instancia para luego quizás con más decisión hacia el 2025 y normalizando estas tasas de referencia. Este juego es bien importante porque los mercados financieros también hacen su apuesta y expectativas respecto a cómo estas tasas van a ir cediendo durante el 2024 y todo apunta, hasta el momento, a que este proceso de recorte va a ser bien contenido, bien gradual,
manejando bien los tiempos para evitar también disrupciones en los mercados financieros y en la economía. Finalmente, y aquí entregamos nuestros escenarios económicos ya de manera formal y con las tablas sugeridas. Trabajamos en Chile con un crecimiento económico, tal como mencionamos, acercándonos al 2%. Trabajamos con un crecimiento del 1,8, 2,1% en 2025 e incluso en torno a ese nivel para el 2026. Una inflación que de no mediar novedades debiera acercarse pronto al 3% e incluso esperamos que se ubique en 2,8% en diciembre. Tasas de interés normalizándose, tasa de desempleo que acorde con que la economía vuelva a crecer algo más, comienza a ceder entre 8,5% y 8% de la tasa de desempleo que estamos manejando. Y el tipo de cambio, sin duda que esto es una variable de alta volatilidad, con bastante riesgo en esta proyección, pero por ahora, con la información que manejamos, trabajamos con un tipo de cambio promedio o más bien hacia fines de año, más cercano a 850. Es decir, el tipo de cambio que hoy día estamos viendo sobre 900, 920 incluso, nos parece algo desviado respecto al nivel de tipo de cambio coherente con el escenario económico que aquí se está planteando. Pero también tenemos escenarios alternativos, que se puede ver a continuación, que dan cuenta de los escenarios que pueden ocurrir si es que tenemos desvíos respecto a este escenario central. Un escenario positivo y un escenario negativo en colores verde y en color rojo respectivamente. El escenario positivo, rápidamente, es que la economía mejora de alguna manera, crece más de lo previsto, la inflación 3% también, eso obliga al Banco Central incluso a bajar más rápido la tasa de interés, y si eso es así, eso existe que los mercados financieros se ven favorecidos y por tanto el tipo de cambio también cae más rápido respecto a los niveles de equilibrio. El escenario negativo, que también está en el radar y que también puede ocurrir, es una economía que crece bastante por debajo de lo que estamos previendo. Crecimiento en torno al 1, 1,5% en este ciclo, una inflación que por consecuencia incluso cae más fuerte, es decir, bajo el 3%, lo que indica una economía deprimida, y por tanto el Banco Central incluso va a tener que bajar con más fuerza la tasa de interés. Ahí están los escenarios respecto al resto de las variables económicas, así que para la toma de decisiones los invitamos a monitorear, por cierto, el escenario base, pero también ir viendo el escenario alternativo, que puede ser positivo o negativo. Por ahora, como ustedes lo pueden ver, vemos una probabilidad más bien igual entre los riesgos, es decir, le asignamos un 20% de escenario de riesgo al favorable, un 20% al escenario adverso, pero más bien nos casamos con el escenario base como el más probable y es que hasta el momento toma más sentido en consideración a los datos que estamos reconociendo. Pero por supuesto, esto va cambiando a lo largo del tiempo con los desarrollos e hitos que vayamos conociendo, así que los invito también a estar atentos a cómo vamos cambiando estas proyecciones y por supuesto dejamos todos los canales de BCI para resolver sus inquietudes y dudas respecto a cómo el escenario económico se va dibujando de cara al 2024. Así que ese es el escenario que les queríamos plantear. Por cierto que esto va a tener cambios y desarrollos durante el año, pero esa es la información que hoy día estamos manejando y estamos dispuestos también a resolver todas sus dudas. Les doy el paso de Rodrigo ahora, quien va a ir tratando de aterrizar todos estos conceptos sobre los productos y los mercados de renta fija en particular. ¿Qué tal, Rodrigo? Te doy el pase. Muchas gracias Felipe y muy buenos días a todos. Primero recordarles que todas las preguntas que vayan teniendo las pueden ir anotando en el chat y nosotros trataremos de contestarlas al final de la exposición. A ver, dentro de mi exposición hoy día me gustaría dejarles un par de mensajes. Primero, voy a partir haciendo un resumen de lo que fueron los años anteriores y dónde era buena idea estar alocado y cuáles fueron los activos ganadores. Bueno, el 2022, por esta inflación que tuvimos histórica en Chile, claramente lo que más pagó fue estar invertido en activos en UF, ¿no es cierto? Después partió el proceso de alza del Banco Central de tasa, y claramente, tal como nos comentó Felipe, el activo preferido fueron los depósitos a plazo. ¿Y por qué? Porque nos entregaban tasas muy altas. Y esto obviamente hace sentido. Con tasas altas, sin volatilidad, hace todo el sentido del mundo ir comprando depósitos a plazo y alocarse en activos de muy bajo riesgo. Así que eso fue lo que pasó los años anteriores. Pero una vez que partimos este proceso de recorte de tasas, esto fue cambiando. Y si vemos en la diapositiva siguiente, tenemos las fechas de reuniones de política monetaria de este año. ¿Y esto por qué es importante? Porque cada vez que tenemos un recorte de tasa, donde Felipe ya nos mostró que el camino si bien no es cierto cómo es la velocidad, el punto de llegada es más o menos cierto, cada vez que tengamos estas reuniones, las tasas de los depósitos a plazo
van a ir bajando. Y tal como mencionó uno de los consejeros del Banco Central esta semana, lo más probable es que este movimiento sea más rápido de lo que ellos esperaban. ¿Ya? Entonces puede que tengamos algunas sorpresas de recortes más agresivos durante el año. Y estos recortes más agresivos van a significar que las tasas de los depósitos a plazo van a ir cayendo más rápido. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con los clientes que estaban invertidos en depósitos a plazo y que les gusta mantener poco riesgo? En la diapositiva siguiente yo les voy a mostrar un poco qué alternativa tenemos. Hoy día, entre comprar depósitos a plazo y comprar un fondo money market, un fondo de alta liquidez con muy bajo riesgo, tiene retornos similares. Incluso en algunos plazos los fondos money market tienen retornos mayores, tienen un beneficio. ¿Y cuál es este beneficio? Que tiene liquidez diaria. O sea, si yo invierto en estos fondos, yo puedo invertir hoy y rescatar mañana y recibo mis inversiones de vuelta, y además me gano el devengo, ya me gano los intereses acumulados hasta esos días. Entonces, a la misma tasa o incluso tasas superiores que los depósitos a plazo, conviene de todas maneras estar invertido en un fondo money market. ¿Por qué? Porque está pagando tasas similares o mayores incluso, y tiene el beneficio de tener liquidez todos los días. Y eso es súper importante. ¿Ya? Esto siempre pensando en clientes que no quieran tomar nada de riesgo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos son fondos que por su composición o su estructura no tienen variación en su valor cuota y es muy similar a comprar un depósito de plazo. Ahora, ¿qué pasa hacia adelante si es que uno quisiera tomar un poco más de riesgo y tener retornos mayores a los que entregan este tipo de fondos o los depósitos a plazo? Entonces, en esta diapositiva, y tal como lo mostró Felipe anteriormente, le ilustro qué ha pasado con los depósitos a plazo. O sea, si a principios del 2023 teníamos tasas cercanas al 1% en la mayoría de los plazos, ya cuando partió este año estamos con tasas bastante más bajas. O sea, cayó casi 30 puntos en la mayoría de la curva, y esto va a seguir pasando. Como pueden ver ahí en el gráfico a mano derecha, la línea roja va a seguir cayendo. Entonces, a medida que vayan venciendo los depósitos a plazo, cuando uno se tenga que reenganchar, va a ir reenganchándose en depósitos a plazos con tasas más bajas. Entonces, para clientes que estén dispuestos a tomar algo más de riesgo, puede ser una buena alternativa ir alargando duración en sus portafolios, comprando fondos que puedan tomar algo más de riesgo y así tratar de maximizar los retornos. Ahora, en la gráfica siguiente yo les quiero mostrar qué es lo que pasó el año pasado también, para que tengamos en cuenta que hay una diferencia importante entre comprar depósito a plazo o fondos money market a comprar fondos más largos. Entonces, en las barras de la izquierda, las barras azules son uno de nuestros fondos money market. Después la línea amarilla, o sea, la barra amarilla es un fondo que es un fondo balanceado que toma nuestras mejores ideas de inversión, y la barra roja, perdón, es un fondo que está 100% invertido en bonos en pesos, ¿ya? Y como pueden ver, claro, partimos muy bien el año. El primer trimestre fue un trimestre muy bueno para todos los activos. Ya el segundo trimestre tuvimos más volatilidad, y el tercer trimestre fue un trimestre especialmente volátil, en donde los fondos más largos sí tuvieron volatilidad y rentabilidades algo negativas, pero el último trimestre del año fue muy bueno, en donde recuperamos toda esta rentabilidad negativa que habíamos tenido en el trimestre anterior, y con creces. O sea, como pueden ver, el fondo, la cartera dinámica ahorro tuvo un retorno en el último trimestre cercano al 5%. Es un retorno bastante alto. ¿Y por qué pasó esto? ¿Por qué tuvimos tanta volatilidad? Porque todo venía relativamente bien. Entonces, en esta gráfica, las dos líneas de arriba, o sea, la verde y la azul, muestran. La verde es la tasa del bono chileno en pesos a 10 años. La azul es la tasa del bono americano a 10 años. Y las otras dos líneas son los fondos que les mostré anteriormente. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, nosotros, el Banco Central partió hablando de que iba a ser el primer recorte en el IPOM de junio. ¿Ya? Y el primer corte efectivamente se produjo en julio. Entonces todo venía bien, las tasas venían cayendo, tuvimos rentabilidades positivas. Nosotros pensábamos que iba a ser un año con menor volatilidad y que los retornos iban a ser bastante buenos, pero ¿qué pasó? Tuvimos más ruido desde el mercado americano. ¿Ya? La Fed, la economía americana empezó a mostrar números más fuertes, la Fed empezó a cambiar su discurso, se puso con un discurso bastante más agresivo, y como pueden ver, la línea verde y la línea azul se empezaron a mover en el mismo sentido. Entonces, ¿qué pasó? Las tasas en Estados Unidos empezaron a subir, y las tasas acá en Chile empezaron a subir, y subieron más aún. Además, tuvimos, como les marqué aquí,
emisiones de Hacienda que fueron muy fuertes durante el mes de octubre, en el momento que tuvimos más volatilidad. Y todo esto se revierte cuando en el 1 de noviembre, en su reunión, la Fed parte con un discurso más positivo, quizás más cauto, hablando de que era el fin de este ciclo de alza de tasa, que la pega de las tasas ya estaba hecha, y el mercado cambió este sentimiento y las tasas empezaron a caer. En Chile cayeron más fuerte aún que afuera, y por lo mismo tuvimos este cambio en las tendencias de los retornos, y estos retornos muy positivos, como les mostré anteriormente en el gráfico anterior. Ahora, ¿por qué les muestro esto? Porque lo más probable es que, pese a que nosotros vemos una línea de llegada bastante positiva para los activos de renta fija, sobre todo los de mayor plazo, el camino no va a ser lineal, no va a ser en línea recta, punta a punta, siempre positivo. Lo más probable es que sí vamos a tener volatilidad en el camino. Lo importante es que el punto de llegada será positivo, y por lo mismo nosotros recomendamos los fondos de renta fija de más largo plazo, pero hay que tener en consideración siempre, o sea, todo el tiempo, que sí puede haber volatilidad entre medio, y que hay que tener algo más de paciencia y pensar en activos un poquito más de largo plazo, pero con retornos, como vamos a ver, que pueden ser súper interesantes. Entonces acá yo les puse en el cuadro a la izquierda cuánto está el devengo de los fondos hoy día, de fondos que son de más largo plazo, ¿ya? El devengo al final es el retorno que uno consigue en las carteras y por los intereses que nos van pagando los instrumentos en donde están invertidos, ya sean los bonos o los depósitos a plazo. O sea, como pueden ver, en la mayoría de los fondos tenemos devengos o ganancia por intereses que son cercanas al 7,5%, ¿ya? Sumado a esto, existe la posibilidad de tener ganancias de capital. ¿Qué significa esto? Que tengamos apreciación de los activos en donde invierten los fondos. ¿Y esto por qué se produce? Porque caen las tasas de interés. Cuando caen las tasas de interés, se generan ganancias de capital. Y como pueden ver ahí en nuestras líneas, tanto azul como verde, en donde está el retorno en la curva en pesos, como el retorno en la curva en UF, se ven retornos bastante jugosos. O sea, tenemos este devengo de 7,5%, y si uno estuviera invertido en pesos, tendría un retorno por ganancia de capital cercano a un 1% extra. O sea, podríamos tener retornos sobre el 8%, y en el caso de UF, esto podría ser mayor. Incluso uno podría estar, al estar comprado en UF, uno podría tener un resguardo frente a sorpresas al alza de la inflación durante el año. ¿Ya? Por eso nosotros hoy día nos gusta la renta fija más de largo plazo, pero insisto, esto sí puede tener volatilidad en el camino. Ahora, aparte de la renta fija tradicional, ¿qué es lo que nosotros nos está gustando hoy día? Nos gustan los bonos corporativos. ¿Y por qué? En este gráfico yo les muestro que la línea azul muestra cómo es la tasa de política monetaria del Banco Central, y las otras dos líneas son el premio que pagan los bonos corporativos sobre los bonos de gobierno, ya tanto los bonos bancarios como bonos corporativos de buena calidad. Y como pueden ver, cada vez que se producen recortes de política monetaria, este premio va cayendo. ¿Y por qué tiene una respuesta bastante simple? Es porque cuando baja la tasa de política monetaria, bajan las tasas de interés en general, y el riesgo de las empresas va disminuyendo. ¿Por qué? Porque a las empresas les cuesta menos plata endeudarse. Los costos de intereses, el costo de financiamiento es más bajo, ¿ya? Entonces, el riesgo de crédito de las compañías va cayendo, y aparte el mercado empieza a tener un mayor apetito por riesgo, y este mayor apetito por riesgo, al buscar mayores tasas, van a buscarlas en los bonos corporativos, y eso hace que los precios de estos bonos vayan subiendo. Entonces, ¿qué nosotros también estamos recomendando actualmente? Nosotros hoy día tenemos un fondo que está en la siguiente diapositiva, que hoy día está con un devengo de UF más 4,6, que compra bonos de buena calidad crediticia. Estamos hablando de compañías grandes dentro del país, con un promedio de clasificación de riesgo doble. Estamos hablando en general de empresas de muy buena calidad de crédito, y que tiene este retorno por intereses bastante alto, con esta posibilidad de ganancia de capital. Entonces, tal como les decía anteriormente, la renta fija local, ¿qué nos gusta a nosotros hoy día para un inversionista? Para inversionistas que tengan necesidades de liquidez de corto plazo, o que no quieran tomar nada de riesgo, los fondos money market hoy día son una mejor alternativa que los depósitos a plazo. Y por otro lado, los clientes que quieran alargar en duración, nosotros recomendamos carteras diversificadas, y si quieren tomar algo más de riesgo y tener retorno algo más alto, los bonos corporativos locales son una muy buena alternativa. Ahora, yo no quería dejar pasar esta oportunidad para también comentarles algo en dólares. El proceso americano, tal como nos comentó Felipe, es similar al nuestro, pero
va trazado entre 9 y 12 meses. Entonces, ellos hoy ya alcanzaron su tasa de política monetaria más alta y van a empezar con este proceso de recorte de tasas durante este año, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Al igual de lo que pasó en Chile, las tasas de los depósitos en dólares van a ir cayendo. Entonces, hoy día un fondo money market, al igual que en peso, existe la alternativa en dólares, ¿ya? Y hoy día la alternativa en dólares también entrega tasas súper interesantes. O sea, para clientes, para inversionistas que hoy día mantienen parte de sus dineros en dólares y quieran tomar algo con un riesgo muy, muy acotado, el fondo Dollar Cash es una alternativa súper interesante. Hoy día está pagando una tasa entre 5,35 y 5,75, que es mayor también a la de los depósitos a plazo en dólares y tiene de nuevo este beneficio en donde tiene liquidez diaria. Uno puede aportar y rescatar durante el mismo día y se va a tener la ganancia de los intereses todos los días. Entonces, una muy buena alternativa en vez de tener los dólares guardados, una muy buena alternativa con muy bajo riesgo es el fondo Dollar Cash. Y para clientes que quieran tomar algo más de riesgo de crédito y estén pensando en dólares más de largo plazo, una muy buena alternativa que a nosotros nos gusta bastante es la deuda corporativa latinoamericana. Hoy día está entregando un devengo, o sea, una ganancia por intereses de un 8%, también con posibilidades de ganancia de capital. El año pasado, al igual que la renta fija local, tuvimos bastante volatilidad, como se ve en el gráfico a la derecha, pero la llegada fue bastante buena, con un retorno muy interesante. Nuestro fondo es un fondo que también invierte en compañías de muy buena calidad crediticia, en una región en donde, pese a todo el ruido que tenemos político, en general las compañías han tenido un muy buen comportamiento. Así que con eso yo termino y le doy el pase a Rosario, que nos va a hablar de cómo este proceso de recorte de tasas va a influir en la renta variable en Chile. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenos días a todos. Bueno, ahora vamos a revisar también todo lo que es en torno a la diversificación y la renta variable. Si empezamos brevemente para hacer un resumen de cuáles fueron los principales hitos que marcaron el año pasado, podríamos resumirlo en 10 grandes hitos. Primero fue la continuación de la guerra Rusia y Ucrania. Después, a principios del año pasado, en torno a marzo, tuvimos todo lo que sucedió en torno a los bancos regionales en Estados Unidos. Si bien recordamos, esto generó una crisis de confianza en el sector financiero que tuvo un impacto en las distintas bolsas. Después continuamos con un mercado laboral muy fuerte en Estados Unidos, presionando el accionar de la Reserva Federal y lo que iba a hacer o no con su ajuste de tasas, como bien estábamos revisando con Felipe y Rodrigo. También tuvimos la crisis de confianza en China, todo lo que ocurrió en relación al mercado inmobiliario, el cual pesa aproximadamente un 18% del Producto Interno en China. Entonces es un mercado que genera mucho ruido. Después continuamos con todo lo relacionado al petróleo, al OPEP, también conflicto comercial entre Estados Unidos y China, todo lo relacionado al techo de la deuda, que es un tema recurrente que lleva muchos años en Estados Unidos siendo anualmente su revisión. Hace poco empezamos con todo lo relacionado al conflicto en Medio Oriente, que ha generado un impacto en la volatilidad en las bolsas. Finalmente, la última reunión del año pasado de la Reserva Federal, donde de alguna manera dejó en claro que quizás ya estaríamos en el pic de tasas y probablemente ya vendría un ajuste de recorte. Y finalmente lo que tuvimos ya en Latinoamérica, lo que fue el tema del plebiscito en Chile y la elección de Javier Milei en Argentina. Entonces, como podemos ver, todo esto generó mucha incertidumbre. Y aquí viene a recordar y a recobrar mucha importancia lo que es la diversificación. Entonces, ¿qué es diversificar? Diversificar finalmente consiste en saber elegir distintos productos con características distintas para poder, de alguna manera, compensar los distintos movimientos que podamos tener en los mercados. Y esta compensación busca generar un mayor retorno y mitigar el riesgo total de un portafolio. Entonces, los beneficios de la diversificación son aún más notorios cuando estamos en estos escenarios de mucha volatilidad, como han sido lo que hemos vivido en los últimos 3 años. Entonces, acá sí podemos ver en este gráfico, esto muestra el retorno anualizado de los últimos 30 años por distintas clases de activos. Entonces, podemos ver, por ejemplo, la barra verde, que es el S&P 500, que es el índice bursátil de Estados Unidos, que engloba las 500 empresas más grandes, con una rentabilidad anualizada de un 11,6%.
Después, si nos vamos quizás a tomar algo más de riesgo, que podría ser los mercados emergentes, ese retorno está en torno al 10,5%. Pero si vemos cómo podría ser una estrategia de portafolio donde yo me diversifico, en la barra amarilla tenemos un portafolio en donde el 60% es renta variable y un 40% es renta fija. Y ahí podemos ver que el retorno está cercano al 9%, que es superior incluso que tomar riesgo en deuda de una menor calidad crediticia, que es la deuda high yield, que está cercano al 8,1%. Y todo esto también hace mucho sentido si nosotros también vamos a ver lo que es la inflación. La inflación es un 2,6% versus una caja que retorna un 2,4%. Entonces acá también es muy importante tener en claro que mantenerse en caja no necesariamente es una buena alternativa, porque como pueden ver, ha tenido un retorno por debajo de la inflación. O sea, esa plata que yo tengo en caja, sin ningún tipo de rentabilidad, ha perdido valor. Entonces acá también vuelve a recobrar la importancia de invertirse y mantenerse diversificado. También, si podemos ver en la siguiente diapositiva, acá podemos ver de que hay que buscar este ajuste riesgo-retorno. Finalmente tengo que ver cuál es mi tolerancia al riesgo que estoy dispuesto a asumir y por ende el retorno que yo voy a tener. Entonces, este gráfico finalmente nos está graficando el retorno que yo puedo alcanzar con el nivel de riesgo que yo tomo, que está medido como la desviación estándar, que es el eje horizontal. Entonces, acá también pueden ver que, como hablamos, este portafolio 60-40, que sería ese punto verde, pareciese ser una buena combinación entre el retorno que yo voy a obtener y el riesgo que yo voy a tomar. Porque, por ejemplo, vámonos a un activo de mayor riesgo, como podrían ser los commodities, todo lo que es el petróleo, el gas, ¿cierto? Todos esos commodities, yo puedo tener un retorno menor, pero con un riesgo muchísimo mayor. Y si es que me voy en el otro extremo, a la caja, que no tiene nada de riesgo, el retorno es muy bajito. Entonces acá también esto vuelve a recobrar la importancia de elegir ese punto en donde yo estoy dispuesto a arriesgar algo, pero con un retorno interesante asociado a eso. Si avanzamos, acá también podemos, para hacer un contexto de cómo aterrizamos esto a nivel bolsa. Bueno, si nosotros vamos a ver las principales 25 bolsas más grandes del mundo por capitalización bursátil, que son 106 trillones de dólares, podemos ver que el 47% de estas bolsas son Estados Unidos. Es la bolsa del New York Exchange, que es donde se transan casi todas las acciones, y las del Nasdaq. Y esto engloba el 47% del total de estos 106 trillones. Después las bolsas europeas representan un 24%, las bolsas asiáticas casi un 30%, y las bolsas latinoamericanas no están dentro de las 25 bolsas más grandes. Entonces también nos hace un poco como pensar dónde me estoy invirtiendo. Y también que la inversión es a nivel global. No solamente, obviamente todos tenemos un sesgo quizás mucho más local, y está bien, pero no podemos dejar de tener en perspectiva que estas bolsas a nivel global pesan bastante poco. Si seguimos avanzando, acá es para mostrarles, que acá quizás los números no los van a poder leer muy bien, pero fíjense en los colores. Los colores siempre se repiten por la misma clase de activo. Y acá podemos ver cómo dispar ha sido el rendimiento de las distintas clases de activos desde el 2012 hasta cierre del año pasado. Entonces, por ejemplo, el cuadradito verde, claro, muestra el rendimiento de la bolsa americana, del S&P 500. Entonces, tenemos, por ejemplo, un año 2021 con retornos cercanos al 28%, después el año 2022 con retornos negativos de un 18%, para que el año pasado de nuevo finalizase con un retorno positivo de 26%. O sea, como pueden ver, es un retorno positivo, negativo, bastante volátil. Lo mismo ocurre quizás con lo que es las distintas bolsas emergentes o ya de deuda high yield o deuda de alta calidad crediticia. También podemos ver de que, por ejemplo, el Treasury, el Treasury finalmente es el bono del Tesoro americano, que se suele asociar como uno de los instrumentos más seguros. Bueno, 2021-2022 tuvo rendimientos negativos. Ya el año pasado, de nuevo, tuvimos un rendimiento positivo, pero muy por debajo de lo que fue la renta variable. Y seguimos. Ahora aterrizando en Estados Unidos. ¿Qué ciclo económico sería favorable para la renta variable? Bueno, primero, ¿en qué etapa del ciclo económico estamos hoy? Nosotros podríamos definir que un ciclo económico tiene cuatro etapas, que se llaman Goldilocks,
desinflación, reflación y estanflación. Y va a depender de dos variables principalmente, que es crecimiento económico e inflación. El año 2023 estábamos en la etapa del ciclo que se llama desinflación. Una etapa del ciclo en donde el crecimiento económico iba a la baja, pero la inflación también iba a la baja, que es como también nos mostraba Rodrigo hace un par de diapositivas atrás de cómo se ha ido moderando la inflación a nivel global. Ahora, para el 2023, ¿qué estamos esperando? También seguimos esperando que esta inflación siga cediendo, pero sí hay perspectivas de que ese crecimiento económico no debiese ser tan malo, sino que debiese ir de a poco recuperándose. Quizás no en estos primeros meses del año, pero sí ya de cara al segundo semestre. ¿Y qué se beneficia de este ciclo económico? Acá podemos ver en el cuadro que está abajo, que son los retornos respecto a cada ciclo. Entonces aquí fuimos a levantar la data desde hace más de 40 años atrás para ver cómo había sido el retorno de cada clase de activo dependiendo del ciclo económico que nosotros estuviésemos. Entonces, en el ciclo económico que podríamos llegar a converger, si es que el crecimiento económico se empieza a acelerar, sería este escenario de Goldilocks, en donde la renta variable americana en promedio ha tenido un retorno de un 20% positivo, y el Treasury, que finalmente es como les decía, este instrumento de renta fija en Estados Unidos, un rendimiento de un 10%. Y en el caso de la desinflación, que quizás es el ciclo que estamos hoy todavía, ahí tiene un mayor retorno lo que es Treasury, pero también la renta variable tiene un retorno positivo, no así los commodities. Entonces esto aquí también nos hace replantearnos dónde posicionarnos. Entonces, ¿qué esperar para este año 2024? Bueno, estamos con todas las expectativas de qué hará la Reserva Federal y cuándo realmente va a comenzar esta baja de tasas. Todo apuntaba a que marzo sería el primer momento en que se iba a iniciar esta baja de tasa. Sin embargo, estas últimas semanas, esto se ha ido disipando un poco, específicamente estos últimos días, porque muchos personeros de la Fed y muchas personas influyentes en el mercado han pronunciado de que quizás sería muy temprano empezar con este ciclo de recorte en marzo. Entonces, aun cuando hoy día la perspectiva y las probabilidades siguen estando sobre el 50%, eso a poco ha ido bajando. Entonces, ¿a qué debemos estar atentos? Es a inflación y crecimiento empleo para que eso repercuta en tasas, porque la Reserva Federal, recordemos que tiene un mandato dual, tiene dos cosas en las que se tiene que fijar. Una es la inflación y otra es el empleo. Entonces, esas dos variables las monitorea y ninguna ni otra se tiene que disparar, por decirlo de alguna manera. Entonces, con esas dos cosas que estén descomprimidas, yo puedo pasar al tercer efecto, que sería el tema de las tasas. Además, tenemos que recordar de que en Estados Unidos el 5 de noviembre tenemos elecciones. Este es un año muy cargado de elecciones a nivel global, tenemos más de 70 elecciones, y generalmente en la historia ha demostrado que cuando Estados Unidos está en un año de elecciones, es un año positivo para la bolsa, independiente del candidato y el partido que salga elegido. Si seguimos avanzando, para tener también un poco en perspectiva qué es esta bolsa. Bueno, ¿cómo se compone el S&P 500? Principalmente ustedes han escuchado mucho hablar de las 7 magníficas. Estas 7 compañías que explicaron más del 60% del retorno del año pasado y son las que tienen una capitalización bursátil muy, muy grande, que son Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Google, Tesla y Meta. Estas son las empresas que más pesan en el mercado, y si avanzamos en la siguiente, es la que explicaron en gran parte el retorno del año pasado con rentabilidades muy, muy interesantes, como por ejemplo Microsoft sobre un 50%, Apple cercano también al 50%, Nvidia un 240%. Seguimos avanzando y acá también es mostrarle de cómo empezamos el año 2023. Empezamos con un S&P en 3.829 puntos y terminamos en 4.770 puntos. Eso explicó un 24% de rentabilidad, en donde las 7 magníficas aportaron en este rectángulo verde gran parte a ese retorno. Si seguimos avanzando, ahora desde Estados Unidos, ¿cómo bajamos esto a Chile? Bueno, ¿cuáles son nuestros distintos escenarios para el IPSA? Hoy día el IPSA nosotros también vemos que, como hemos mencionado en otras ocasiones, se encuentra en una posición que hoy día también está muy atractiva. También por todo lo que ha corregido el mercado y también porque en un escenario de baja de tasa es favorable para la renta variable en términos generales. Hoy día nuestro target IPSA son 7.070 puntos, lo cual nos da un upside muy interesante con respecto al nivel actual, y tenemos distintos escenarios. Un escenario negativo de 6.400 puntos y un escenario favorable de 7.770 puntos.
Entonces, si hacemos el mismo ejercicio avanzando en la diapositiva, podemos ver de que cómo se compone el IPSA. Bueno, acá también está bastante, hay ciertas compañías que concentran este indicador. El IPSA, entendamos que es el indicador de la bolsa chilena, en donde SQM pesa un 15%, Banco de Chile un 11% y Banco Santander un 7%. Entonces, si también hacemos, avanzando, vemos la misma gráfica anterior, podemos entender de cómo se explicó la rentabilidad el año pasado del IPSA. Bueno, en gran parte la explicó Banco de Chile por su peso, Banco Santander, y por la parte negativa, que es que le quitó rentabilidad al IPSA, bueno, fue SQM, que pesa mucho en el IPSA, es la acción que más pesa, pero tuvo un retorno negativo el año pasado y hoy día está en una posición de mucho castigo. Avanzando la siguiente, esto muestra el mismo ejercicio, así que podemos seguir avanzando. Y acá, ¿cómo esto nosotros lo podemos aterrizar en portafolio? Bueno, nosotros tenemos hoy día un portafolio fundamental, que hacemos todo el análisis que hay detrás de todas estas compañías desde un análisis obviamente fundamental, en donde vamos a revisar y a proyectar todas las utilidades, los ingresos y las distintas deudas de cada una de las compañías y cómo vemos que eso va a impactar en el retorno de sus acciones. Entonces, si vemos en la siguiente diapositiva, acá nosotros hoy día tenemos 4 portafolios, que es el portafolio de dividendos, el fundamental, el táctico, y también tenemos un portafolio ESG, en donde tenemos distintas maneras de cómo podemos capturar este mayor retorno. Entonces, si avanzamos, acá podemos ver cómo ha sido el desempeño de estos portafolios que hoy día tenemos. Entonces, estos han sido los rendimientos históricos. Las líneas que están en colores son las líneas de nuestros portafolios, y la línea en gris es el IPSA, que es básicamente el benchmark con el cual nosotros nos medimos con respecto al retorno de nuestras recomendaciones. Acá, como pueden ver, todas esas líneas están por sobre la línea gris. Entonces, el manejo de estos portafolios ha sido bastante exitoso y consistente a lo largo de los años. Podemos ver en la siguiente. Esta fue la rentabilidad del año 2023, en donde el IPSA rentó un 17,8% y los portafolios de dividendo un 27,9%, el fundamental un 30,2%, el portafolio táctico un 15,5% y el ESG un 24,1%. Y en el gráfico a mano derecha, sobre la línea punteada roja muestra el exceso, cuánto más yo generé con respecto al IPSA. Y como pueden ver, casi todos los portafolios estuvieron por sobre esa línea roja, demarcada en los cuadros más azules. Finalmente, acá les dejo cuáles son los rendimientos anualizados de estos distintos portafolios, cómo ha sido la rentabilidad anual promedio de los últimos 10 años. Y como pueden ver, el portafolio fundamental tiene un retorno anualizado promedio cercano al 10%. O sea, yo todos los años en promedio más o menos he ganado un 10% con estas inversiones, generando un exceso con respecto al IPSA de un 4,1%. Portafolio táctico cercano a un 9% y el portafolio de dividendos cercano a un 7%. Entonces, son también una manera de invertir que me genera una consistencia en el mercado, y en particular los 2 últimos años han sido años de mucho acierto en la selección, lo cual se ha visto reflejado en este exceso que hemos generado con respecto al IPSA. Así que eso sería por mi parte, Gerardo. Te devuelvo el pase a ti para seguir con nuestra charla. Genial, Rosario. Muchas gracias también a Rodrigo y a Felipe. Bueno, sí, seguimos ahí con la presentación, porque sin duda lo que nos han comentado tanto Felipe, Rodrigo y Rosario es que se configura un escenario bastante atractivo para, sin duda, tomar, quizás alargarse en términos de lo que quienes están invertidos en renta fija, o lo que llamamos también deuda nacional, y también tomar posiciones en renta variable. Es importante que también ustedes sepan cómo se origina todo nuestro proceso de inversión. ¿Ya? Esto que comentaba al inicio Felipe y Rodrigo, en el sentido de que BCI tiene un house view, hay un proceso que se revisa mensualmente donde claramente nos aporta muchísimo Felipe, y también lo que vamos recogiendo de quienes son los que nos proveen información a nivel global. Hay un análisis continuo de cuáles son las mejores alternativas en las cuales incorporar en este proceso de inversión en vehículos de inversión, ver cómo se traduce esto en configurar las carteras en las cuales presentamos a ustedes en relación a los perfiles y objetivos de inversión.
y de acuerdo a eso es que construimos las carteras y posteriormente vemos el proceso de seguimiento. Vamos ahí a la siguiente lámina. Muchos han preguntado, bueno, ¿cómo es nuestro servicio? Está catalogado en 3 formatos, uno que es la asesoría discrecional, la no discrecional y la transaccional. Esto va de la mano en la medida en cuanto nosotros vamos delegando nuestra toma de decisiones. Quien toma una asesoría discrecional claramente incorpora nuestro proceso continuo y que automáticamente se hace el reportfolio. Ahí voy a comentarles cuáles son las carteras que tienen ese formato que recoge periódicamente ese proceso. La asesoría no discrecional es incorporar de alguna forma nuestro house view, nuestra visión de mercado por las distintas clases de activos y en los distintos vehículos de inversión, pero ustedes van viendo y calibrando esa toma de control en lo que son las decisiones. Y también está el servicio transaccional, en la medida en que ustedes quieren ir viendo de cuál es nuestra recomendación e ir calibrando justamente esas estrategias que son más transaccionales, ya sea en relación a la coyuntura o alguna estructura en particular o alguna nota, etcétera. Eso tanto a nivel local como a nivel internacional. Vamos a la siguiente lámina. Hacer un breve paréntesis ahí en lo que es el servicio discrecional. El discrecional está en todo nuestro formato de cartera, desde la gama alta, donde están las administraciones de carteras, donde podemos de alguna forma invertir a nivel local e internacional. Ahí tenemos abierto en nuestra plataforma de fondos con arquitectura abierta y también con arquitectura BCI. Están las carteras patrimoniales donde hay custodia nacional y está en toda la gama de perfiles de riesgo, desde el más corto hasta el más agresivo, que es la cartera activa. Está el servicio también de carteras en nuestra Smart Account con custodia internacional. Eso lo podemos tomar en 2 formatos, a través de la corredora de bolsa nuestra, como también quienes hacen inversiones en Miami a través de nuestro broker dealer con BCI Securities. En el servicio de asesoría no discrecional, bueno, contamos con todo nuestro house view a través de las distintas clases de activos, a través de la arquitectura BCI, nuestros portafolios accionarios que mencionaba ahí recién Rosario, que ha tenido muy buena performance a lo largo del tiempo, particularmente este año, el año pasado, el 2023, también sacando una buena diferencia respecto del IPSA. En renta variable internacional tenemos nuestros portafolios sectoriales que también han tenido un muy buen desempeño. En renta fija local, nuestra arquitectura BCI y también a poder acceder a bonos locales de intermediación financiera y también todos nuestros activos alternativos que están presentes en nuestra oferta. Por último está el tema de los estructurados y derivados, que de alguna forma también el equipo de la corredora nos permite poder acceder a ello. Un resumen breve, esto ya lo comenté, la administración de cartera, nuestras carteras patrimoniales y nuestro formato de Smart Account, que como les comentaba está disponible a través de la plataforma de Pershing, ya sea a través de la corredora de bolsa acá en Chile o acceder a esas carteras a través de BCI Securities. Vamos ahí a la siguiente. Y por último, lo que les comentaba, nuestra plataforma internacional es la única que está con una amplitud, quizás yo les diría que es la mejor del mercado, porque tenemos un servicio de poder abrir una cuenta corriente a través de BCI Miami, ¿no es cierto?, tener una cuenta de inversión en BCI Securities y también acceder a todos los servicios que están presentes en City National Bank, donde podemos acceder también a un universo de financiamiento y poder acceder a otros mercados. Así que, bueno, creo que con eso dejo ahí presente cuáles son nuestros vehículos de inversión. Les pido ahí que vayamos viendo y acercarse a sus agentes de inversión. Creo que muchos de los que se comentó acá podemos recogerlo a través de nuestras carteras, como les comentaba, que se recoge al 100% nuestro house view. Quienes quieren tomar estrategias direccionales pueden hacerlo en nuestra plataforma de arquitectura BCI o nuestra arquitectura abierta, ya sea lo que está disponible en Pershing, y también a través de nuestra plataforma de Allfunds para poder replicar justamente ese house view. Tengo algunas preguntas acá que nos han hecho llegar, particularmente al comienzo, bueno, sin duda que quizás más enfocadas a Rodrigo en relación a los fondos mutuos en los cuales estamos recomendando, en particular con lo que comentó ahí Felipe y cómo estamos viendo la trayectoria de la tasa
y sin duda del control de la inflación. Quizás ahí Rodrigo va a hacer algún comentario. Y también se hacía una pregunta en relación, ¿qué es lo que conviene más en este escenario de baja de tasas? Yo creo que tú lo explicaste bien, pero quizás ahí reforzarlo. También voy a ir, para que se prepare Rosario, en pos del tiempo, la pregunta va en el sentido de ver cómo vemos a las acciones como Colbún o SL en relación a los dividendos que puedan entregar y cómo se ve la perspectiva. Y por último, a Rodrigo también se hace la pregunta de cómo poder ir mirando en las distintas carteras esto que tú comentaste bien respecto de las duraciones. Así que con eso ahí vamos viendo Rodrigo, Rosario, y después ahí comentamos algo con Felipe. Ya, a ver, tal como les comenté, va a depender mucho primero del perfil del inversionista. Si uno, como les comenté al principio, si uno quiere tomar bajo riesgo o tiene necesidades de liquidez de corto plazo, lo ideal es estar invertido hoy día en los fondos money market. Estos fondos de mercado monetario tienen liquidez diaria, pagan tasas similares a lo que pagan los depósitos a plazo y son una muy buena alternativa porque no tienen volatilidad. Ahora, para inversionistas que quisieran tener una mayor ganancia de capital y tratar de ganarse estos recortes de tasa que va a tener el central durante este año, nosotros sí recomendamos alargarnos. Una muy buena alternativa que recoge las mejores ideas de BCI Asset Management son las carteras dinámicas. La cartera dinámica ahorro en particular, esta cartera busca las mejores alternativas que nosotros estamos viendo en el mercado y, por ejemplo, hoy día tiene un buen porcentaje en bonos corporativos, como les comenté anteriormente, está posicionada en los puntos de la curva que a nosotros más nos gusta y son, tal como es su nombre, es dinámica. Nos vamos moviendo según el view que vamos teniendo de mercado, según las sorpresas que van saliendo y los cambios de expectativas del mercado. Entonces, esa es una buena alternativa. Y con respecto a la duración, ¿cuál es? Hoy día sería como el punto de duración mejor donde uno podría posicionarse en la curva. Yo creo que hay que ser dinámico, tal como les comenté anteriormente. Hoy día está en una duración cercana a los 3-4 años, a nosotros nos gusta bastante. Alargarse mucho o irse a una duración muy larga hoy día no nos hace mucho sentido. ¿Por qué? Las duraciones más largas tuvieron muy buena rentabilidad, los fondos largos tuvieron muy buena rentabilidad, sobre todo durante noviembre y diciembre, pero las tasas ajustaron mucho. Y tal como les mostré en el gráfico anterior, no sé si recuerdan, pero tenía como una guatita arriba. O sea, hoy día la parte más media de la curva es donde nosotros vemos más valor, más que la parte más larga, que corrió mucho y hoy día tiene una correlación muy alta con las tasas americanas. Entonces, cuando tengamos volatilidad en los bonos del Tesoro americano o en mercados internacionales, esta parte va a sufrir más. A nosotros nos gusta y vemos con más valor hoy día un poquito más la parte media, sobre todo en UF, que ha estado algo más castigada, sobre todo después de la sorpresa inflacionaria que tuvimos de diciembre. Gracias, Rodrigo. Vamos ahí con Rosario. Sí, bueno, en términos del sector eléctrico, en relación a las dos acciones mencionadas, es un sector que todavía a nosotros nos gusta. ¿Por qué? Por la mejor hidrología que vimos el año pasado, ¿cierto? Tuvimos unas lluvias muy considerables que no veíamos hace años y eso obviamente tuvo un impacto positivo en el sector eléctrico por esta mayor generación y eso hace que los costos bajen y por lo tanto el margen eléctrico de estas compañías sube. Entonces, desde ese punto de vista, todavía creemos que son acciones, un sector en el cual hay que estar posicionado y también porque buenos resultados se verían reflejados también este primer trimestre. Probablemente después de eso hay que ver si vamos a seguir manteniendo estas acciones dentro de nuestro portafolio. Hoy día nosotros tenemos Engie Energía dentro de nuestro portafolio fundamental, pero sin duda es un sector que todavía se va a ver beneficiado por lo que fue el año 2023. Y en particular estas dos compañías tienen un dividend yield, en el caso de Colbún de un 8,6% y de SL de un 5,6%. Esto obviamente bajo el supuesto de la política de reparto de dividendos del 50%. Entonces, en ambos casos son también compañías que están con un dividend yield atractivo, alto, ¿cierto? Lo cual se vería reflejado si uno lo ve por dividendos por acción, en el caso de SL en 11,3 pesos y en el caso de Engie de 48,8 pesos por acción. Pero sí, es un sector que hoy día nos parece atractivo. Eso, Gerardo. Muchas gracias, Rosario. Bueno, hay otra pregunta en relación a los montos mínimos de inversión, que la verdad que se puede acceder desde un monto desde 1.000 pesos, 5.000 pesos, y cada fondo tiene también sus series en las cuales
van siendo más atractivas en base a los montos de inversión sobre 100 millones de pesos o sobre 200 millones de pesos, ahí para que los vayan revisando con los agentes de inversión. Felipe, también un comentario quizás en relación al dólar que se hace es ver un poco esta dinámica que ha tenido el dólar. El dólar en términos de perspectiva se ve por parte de ustedes en niveles bastante más bajos de lo que está hoy día, y quizás hacer ahí un guiño de ver cómo ha sido lo que está afectando el dólar coyunturalmente en el corto plazo y ver si realmente esta perspectiva, sobre todo cómo vayan siendo los movimientos o el ritmo de los movimientos de tasa afuera, de alguna forma recoge esto que ustedes están planteando en términos del precio del dólar. Gracias, Gerardo, y muy interesante la inquietud. Efectivamente, para ser sincero, el tipo de cambio, a nuestro juicio, es la piedra en el zapato para el Banco Central y para todos los que seguimos la economía, porque sin duda que tiene una volatilidad importante, afecta decisiones y tiene una trayectoria incierta al final del día. Últimamente, para entender el tipo de cambio, quizás la mejor manera es ver un mercado cambiario de 3 patas. La pata local, pata Estados Unidos y pata China. Y en estas últimas semanas me atrevería a decir que las 3 patas están apuntando a un tipo de cambio más alto, y es lo que ha ocurrido. En Chile se ha reforzado la idea de que el Banco Central va bajando tasas de interés, lo que hace menos atractivos los capitales que vuelvan a Chile. En Estados Unidos, en tanto, hay señales de cautela en el proceso de recorte, es decir, las tasas de interés en Estados Unidos quizás se van a mantener altas por más tiempo, lo que apunta a que los capitales prefieren esas economías. Y el tercera pata es China, y las últimas cifras de China, tal como lo hemos visto en la presentación, no son muy alentadoras y dan cuenta que es una economía que enfrenta desafíos importantes. Así que hoy día todas las señales apuntan a una dirección al alza del tipo de cambio. Y ¿cómo va a ir evolucionando eso en adelante? Más bien esperamos que todas estas señales se vayan moderando. Que China muestre algo de mejor economía en los próximos meses, que en Estados Unidos vayan mejores apuestas o vaya apuntando toda la economía a que necesita recortes de tasa de interés. Y en Chile, posiblemente ya hacia mediados de año debiéramos ver que los recortes de tasa de interés sean cada vez más moderados o contenidos. Así que por eso es nuestra señal de que el tipo de cambio debiera ubicarse en coherencia con estos supuestos, algo más abajo de lo que estamos viendo hoy día. Pero en el corto plazo, sin duda, vamos a ver un impacto cambiario importante, posiblemente falta por ver, porque tenemos que ver las señales que entreguen los bancos centrales de manera más decidida, pero si eso se va decantando y moderando, esperamos un tipo de cambio a un nivel más cercano a 850, si es que los supuestos y estas señales se van materializando esta idea de la economía mundial y chilena hacia los próximos meses. Bien, muchas gracias, Felipe. Bueno, quiero ahí agradecer tanto a Felipe, Rosario y Rodrigo por su presencia esta mañana con todos quienes nos están escuchando. Sin duda que tenemos una invitación importante. Yo creo que como resumen, yo me quedo con que es el minuto de alargarse, ¿ya? También me quedo con lo que comentaba Rosario, de empezar a tomar, ¿no es cierto?, estas alternativas y buenas oportunidades que se están presentando en la renta variable. Cuando parte el año, generalmente todos los indicadores están ahí esperando cómo es el desempeño de las distintas clases de activos a lo largo del año. Y sin duda que creo que es la oportunidad, como estamos hoy día en este momentum, que se ve bastante atractivo. Independiente de eso, todos los años hemos tenido volatilidad. Y la pega nuestra en BCI es justamente administrar eso. Como bien mostró Rosario, en una trayectoria bien larga, ha habido un buen desempeño por parte del BIU de BCI Corredor de Bolsa. El desempeño también de los portafolios que tenemos y nuestras carteras también así lo ha sido. Y creo que, dado el momentum, creo que ya no hay más espera. Se entiende, digamos, lo que ocurrió el año 2023, pero sin duda que es ahora cuando tenemos que, de alguna forma, alargarnos. Creo que lo que comentaba Rodrigo era bien extractivo estar invertido quizás en el pasado en depósito a plazo, eran inversiones que entregaban un buen retorno a nivel mensual, pero ahora es el minuto de tomar esas oportunidades, porque esto después ya nuevamente vamos a volver quizás a las tasas más bajas y los retornos va a costar encontrarlos. Así que ese es el mensaje que quiero transmitirles.
Creo que tenemos buenos vehículos de inversión, buenos formatos para todos los estilos de inversionistas. Ahí les pido que se acerquen a sus agentes de inversión. Por mi parte, también agradecer quienes se sumaron a esta charla de inversiones al día. Y recuerden que se puede revisar toda nuestra oferta en www.bci.cl/inversiones, donde está todo el material informativo. Como les decía, también va a estar disponible esta charla y los invito también a que estén atentos a nuestro próximo encuentro. Así que tengamos una excelente mañana y un muy buen resto de semana. Muchas gracias. El mundo global de las inversiones está al alcance de tu mano gracias a BCI Wealth Management, porque nuestro equipo de especialistas entrega una dirección estratégica en todas sus soluciones de inversión, tanto locales como internacionales. Nuestro proceso de inversión comienza con la definición de la estrategia de mercado, lo que llamamos House View. En base a ella, se inicia el análisis continuo de una gran variedad de alternativas e ideas de inversión para identificar las que se adecúan de mejor manera a las necesidades de nuestros clientes. Finalmente, entregamos un traje a la medida, una propuesta que se ajusta a su perfil y objetivo. ¿Qué tipos de servicio entregamos? Entregamos servicios de asesoría discrecional, en el que los clientes delegan la toma de decisiones a un equipo de especialistas de BCI Wealth Management, que ajusta las inversiones de acuerdo a los movimientos del mercado. Además, contamos con servicios de asesoría no discrecional y transaccionales, en los que el cliente mantiene el control de la toma de decisiones. Lo que es común a todos es que puedas acceder a más de 40 casas de fondos internacionales con una mirada amplia y global de la oferta de inversión. Nuestra plataforma internacional en Florida, Estados Unidos, es única a nivel latinoamericano y nos permite acompañar a nuestros clientes, complementando la asesoría que reciben en Chile mediante productos y servicios bancarios y de inversión. Conoce la asesoría de BCI Wealth Management y descubre las soluciones de inversión que se ajustan a ti.